Hola a todos, mi nombre es Angélica Pérez Catalán y junto a mi compañero Carlos Peña Enríquez les presentaremos nuestra revisión bibliográfica para el curso de psicobiología de la Universidad UNIAD. Así es, Angélica. El tema que investigaremos son las alteraciones observadas en el hipocampo en pacientes con trastorno depresivo mayor. Los invitamos a acompañarnos en esta presentación. Bueno, partamos con un dato impactante. Según la Organización Mundial de la Salud, el trastorno depresivo mayor afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo, siendo la principal causa de discapacidad a nivel global. Aproximadamente el 8% de la población en algún momento de su vida lo padecerá. Desde la psicobiología surge esta pregunta fundamental, que es ¿qué le pasa al cerebro cuando tiene depresión? Y más específicamente, ¿qué le ocurre al hipocampo? Esta estructura ubicada en el lóbulo temporal es clave para la memoria, el aprendizaje y la regulación emocional. El objetivo, acá lo tenemos muy bien planteado, que nuestra revisión tiende a analizar la evidencia empírica reciente sobre estas alteraciones del hipocampo en pacientes con TDM, mediante esta revisión bibliográfica narrativa. La pregunta que guió nuestro trabajo fue, ¿qué señala la evidencia actual sobre los cambios en el volumen y funcionamiento del hipocampo en personas con TDM? Para responderla, revisamos estudios publicados entre 2018 y 2026 en PubMed y Science Direct. A continuación, nuestro compañero Carlos nos hablará más al respecto. Gracias, Angélica. Ahora les explico cómo seleccionamos los estudios. Comenzamos con 345 artículos identificados en PubMed y en Science Direct. Aplicamos filtros de fecha, tipo de documento, quedándonos con 48 trabajos. Luego, hicimos una lectura de títulos y resúmenes, llegando a 10 estudios. Y tras un análisis más profundo de objetivos y métodos, nos quedamos con 8. Finalmente, 8 seleccionados y 6 artículos. 6 artículos que cumplían con todos los criterios de calidad para esta revisión. Pasemos a los resultados. El hallazgo más contundente y replicado de nuestra revisión es la reducción bilateral del volumen hipocampal en personas con TDM. 3 estudios lo confirman con fuerza. Videbet y Ramkel, en su meta-análisis del 2018, encontraron una reducción constante significativa del hipocampo en TDM versus controles sanos. Small y colaboradores, con más de 9.000 participantes del consorcio Enigma, mostraron que esta reducción es más pronunciada en episodios recurrentes. Y McQueen y Freud demostraron que a mayor duración del trastorno, mayor es el deterioro. La conclusión es clara. El TDM produce una reducción bilateral del hipocampo que se acumula con el tiempo y la recurrencia. ¿Por qué se reduce el hipocampo? Aquí entra el trabajo de Ford Ocan del 2020 que explica el mecanismo neurobiológico central. El TDM, el estrés crónico, activa de manera sostenida el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, generando sobreproducción de cortisol. El hipocampo, que tiene gran densidad de receptores para esta hormona, es especialmente vulnerable. La exposición prolongada genera neurotoxicidad, inhibe la neurogénesis y produce atrofia estructural. En otras palabras, el estrés crónico literalmente daña el hipocampo, Angélica. Claro, como bien, Han y colaboradores en 2021 encontraron algo muy relevante, que fue que además de esta reducción volumétrica, hay también alteraciones en la conectividad funcional entre el hipocampo y la corteza prefrontal. Esto porque se indica que el TDM no es un problema de solamente la estructura, sino que es un trastorno de redes neuronales amplias, lo que explica los déficits emocionales y también cognitivos que presentan los pacientes. Por otro lado, Rodi y colaboradores en 2019 estudiaron pacientes con su primer episodio depresivo y encontraron que las alteraciones hipocampales ya están presentes desde el inicio. Entonces, el daño no es solo una consecuencia tardía, sino que también forma parte de la fisiopatología desde el comienzo de este trastorno. En esta tabla pueden ver el resumen de los 6 estudios analizados. Todos coinciden en reportar reducción del volumen hipocampal en el trastorno depresivo mayor.
La diferencia está en el enfoque. Algunos estudian el efecto acumulativo, otros la conectividad y otros la temporalidad. Lo que llama la atención es la consistencia. Sin importar el diseño ni la muestra, todos los estudios apuntan en la misma dirección. Las conclusiones. La primera y la más sólida. Hay una reducción bilateral del volumen hipocampal en el TDM, el hallazgo más replicado de toda la evidencia revisada. Segunda, el efecto acumulativo, a mayor recurrencia y duración, mayor deterioro hipocampal. Tercera, las alteraciones están presentes desde el primer episodio. Cuarta, el TDM afecta redes neuronales distribuidas no solo en el hipocampo de manera aislada. Y quinta, todo esto respalda la necesidad de una intervención temprana, integral y psicobiológicamente fundamentada. Bueno, y acá, como toda revisión, tiene limitaciones. La principal en este caso es la heterogeneidad metodológica. La mayoría de los estudios son transversales, lo que impide establecer relaciones causales directas. Se necesitan estudios longitudinales para entender mejor esta secuencia temporal entre el estrés, el cortisol y el daño que sufre el hipocampo. Sin embargo, los hallazgos tienen proyecciones clínicas bastante relevantes. El ejercicio físico promueve la neurogénesis hipocampal, la psicoterapia produce cambios estructurales en el cerebro y los antidepresivos tienen efectos neuroprotectores. Esto quiere decir que el hipocampo puede recuperarse con la intervención adecuada. En cuanto a la bibliografía, podemos ver las 6 referencias bibliográficas que sustentan nuestra revisión en un formato APA provenientes de revistas como Molecular Psychiatry, Biological Psychiatry y el American Journal of Psychiatry. En cuanto a darle término a esto para cerrar, estudiar el hipocampo en el trastorno depresivo mayor no es solo un ejercicio académico, es comprender realmente cómo el sufrimiento psicológico deja una huella biológica en el cerebro, y eso es evidente. Y comprender ese mecanismo es el primer paso para desarrollar tratamientos más precisos, más humanos, más efectivos. Agradecemos tu tiempo, su atención, hasta pronto. Muchas gracias.